Aquí lo tengo. Vale. Vamos a ver las claves prácticas que necesitamos para arrancar con consulta. Es día 11. ¿Eso tiene algo que ver? Esa es MJ, no soy yo. Vale, porque ahora sí que esto también necesito que me lo respondáis. De los que estáis aquí, ¿habéis ya todos terminado o algunos estáis estudiando? Podéis poner terminado o estudiando y así os pongo en contexto todo. Terminado, vale, perfecto, perfecto. Bien, pues yo es lo que os he dicho antes en un audio. A mí me hubiera gustado que al acabar alguien me diera un poco de luz en este camino. Por cierto, Inma, tú estás en Arranca, ¿no? Inmaculada, vale, te acabo de ver. Yo, Inma, es que veo caras y digo, hay gente que ya está en Arranca y aún así se ha venido a ver la clase. Entonces, primero vamos a dar una clase que va a durar más o menos una horita y al final, para quienes quieran, yo voy a explicar una formación que tenemos activa para quien quiera entrar y quien no, pues se lleva la clase que es de muchísimo valor, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo dar el paso a tu primera consulta con seguridad, porque he visto muchos miedos que creo que necesitan ser calmados y que alguien que ya haya pasado por eso os lo cuente de primera mano os puede venir súper bien, ya solo porque os cuente en base a mi experiencia. Os voy a contar quién soy, pues para poneros en contexto y para que veáis el por qué yo puedo ayudaros en esta parte o calmaros un poquito. Actualmente soy empresaria y formadora y también emprendedora desde 2016. Ya han pasado por nuestra academia más de 150 alumnas y más de 700 alumnos formados en recursos, en la universidad. Yo fui profe en la Universidad Europea del Atlántico, que por aquí había una tal Laura, que a lo mejor he sido su profe, no lo sé. La academia también está... Mira, mire, MJ, si puedes silenciar por ti. Vale. Y justo le estaba diciendo a esta chica que era de Santander, yo abrí Nutanfit, tu centro de nutrición y salud, en 2016, pero la vendí en 2021, que era una clínica donde solo empecé con Nutri, entrenamiento personal y psicología, colaboración, porque en 2016, ahora ya lo veis muy común, pero no lo era el único centro que había en España que tenía todos estos servicios. El primero estaba en Sevilla, había otro en Barcelona y luego estaba el mío en Santander. Siempre digo que llegué muy pronto porque la gente aún no entendía todo esto. Y luego crecimos tanto que éramos 12 empleados y teníamos también fisios, psicólogos, nutricionistas, entrenadores personales y la creamos desde cero. A día de hoy sigue abierta, pero ya la vendí y no la gestiono yo. He sido también, igual lo conocéis o algunos me conocen también de eso, directora nacional de Minerva, que es la unidad de sobrepeso y obesidad de Clínicas Dorsia, seguro que tenéis alguna clínica Dorsia cerquita, gerente y empresaria de varias empresas en España del sector sanitario, donde tuve más de 80 empleados y, bueno, siempre he sido formadora de dietistas y nutris, sobre todo también he tenido una formación de experto en psiconutrición junto con otra psicóloga. ¿Por qué os digo esto? Porque así también podéis ver qué tipo de formación yo he hecho, sobre todo experto en microbiota, en salud digestiva, en psiconutrición. Entonces, porque muchas de vosotras tenéis dudas de qué estudiar después. Luego de eso hablaremos, ¿vale? Y ya no me enrollo más, que ya sabéis más o menos quién soy. Os voy a explicar para quién es esta clase, porque a lo mejor hay algún despistado o despistadilla y dice, ¿qué hago yo hoy aquí? Pues bueno, lo voy a resumir en que, sobre todo, nutris o dietistas que han acabado el FP o la carrera, sea ahora o hace tiempo y que no sepáis por dónde empezar, o que a lo mejor ya estáis pasando consulta, pero creéis o sentís que las bases que tenéis no son las suficientes como para tener una buena base y una buena estructura, ¿vale? Entonces, os voy a dar las 6 claves. Esto al final es una tontería, ¿no? Los títulos de las 6 claves. Al final, pues a lo mejor os doy más, porque en cada clave me detengo un poquito más y vamos a hablar más. Yo veréis que me enrollo y os cuento muchas cosas y si tenéis dudas vamos a estar hablando todo lo que necesitéis. Un segundo que voy a cerrar, voy a silenciar el WhatsApp que me está molestando muchísimo. Vale, ya está. Y os vamos a dar al final también un montón de ejemplos visuales de herramientas que yo utilizaba en la consulta. Cuando yo pasaba consulta,
pensad que yo ya he dejado de pasar consulta, he pasado consulta como 7 años. De hecho, el otro día me propusieron, ¿quieres volver a pasar consulta? Y yo, no, es que no podría. O sea, ahora estoy con mis nutrias, que llamo yo, nutrias sirve para hombres y mujeres, y estoy dedicada 100% a estos proyectos, en formar y ayudar a otros dietistas y nutris. No es porque no me guste, sino porque no me daría. ¿Vale? Entonces, os voy a presentar un montón de herramientas para que os podáis inspirar o incluso copiar. Podéis hacer capturas incluso, o luego cuando veáis la grabación os las podéis copiar tal cual, del trabajo que yo llevo haciendo desde el 2015, que llevo pasando consulta, hasta los 7, 8 años que he pasado consulta. Material que creé en función a las necesidades, porque yo cuando empecé no tenía nada. Yo trabajaba por cuenta ajena y trabajaba para bueno, realmente era biólogo en su día, quien sea de Santander, Cantabria, estoy segura de que le va a conocer, no voy a decir nombres, luego ya sé que se sacó la carrera, y yo trabajaba pasando consulta cada 15 minutos, me cronometraban hasta en cuánto tiempo tenía que hacer las dietas, las tenía que hacer en menos de 15 minutos, tenía que pasar a los pacientes en 15 minutos o si no me llamaban a mi despacho a la consulta y decían, Esther, te estás pasando, hay gente esperándote. Y eso a mí, yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Esto qué es trabajar con un ganado? Esto no es trabajar con pacientes. Entonces fue algo que a mí, sinceramente, no me gustaba. Y como profesional sanitario me sentía mal, porque decía, es que estos son números, no son pacientes. Y fue cuando decidí ahí emprender y me salté un poco al vacío, porque claro, yo no sabía cómo pasar consulta de otra manera que no hubiera aprendido en ese centro de nutrición. Entonces yo solo sabía de esa manera y yo buscaba formaciones y decía, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo pasar consulta que no solo sea hacer dietas, pesar en el InBody que tenían, pues tipo a la tanita, y cambiarles las recetas? Y encima, ¿cómo hago las consultas para que sean pues más de escucha activa, que aprendan, tener en cuenta sus emociones? Y no encontraba nada. Tuve que inventar desde cero todos esos protocolos y en base al miedo que tuve de empezar con mis primeros pacientes. Los primeros pues serían una cagada, pero luego pues ya a base de entrenar, porque al final esto es entrenamiento y pasar mucha consulta con pacientes muy diferentes, fue lo que me trajo un poco la calma y decir, vale, poquito a poco. Yo ya cuando llevaba unos meses o yo qué sé, un año pasando consulta, yo le estaba contando al paciente las cosas y en mi cabeza estaba pensando qué iba a hacer después. Esto ahora lo veis inviable, pero es que luego os va a pasar esto, ya veréis. Vale, entonces, la creencia de muchos dietistas y nutricionistas al salir, esto lo pongo porque me ha pasado en muchas ocasiones. Yo, como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis porque a lo mejor acabáis de entrar en esta comunidad hace poquito. Nosotros en la academia tenemos una parte que es de mentoría más de negocio y una parte que es más de arrancar, aprender las bases, la estructura. ¿Qué pasa? Que había gente que quería entrar en la parte de mentoría y negocio y yo le decía, mira, es que de verdad siento que si tú empiezas a intentar captar pacientes, a aprender de redes, a intentar ganar dinero, lo que te va a pasar es que cuando tengas entre 7 y 10 pacientes vas a colapsar porque no vas a tener optimizado cómo trabajas con ellos, los protocolos, cómo hacer los menús, no vas a tener todas esas bases optimizadas, no vas a saber qué precio poner a tus servicios y tras esos 7 o 10 pacientes vas a estar trabajando esas horas más a lo mejor otras 10 horas y ya tienes a lo mejor 20 horas a la semana y no estás ganando casi nada. Entonces, como antes no sentemos unas bases, lo que nos va a pasar es que da igual lo que hagamos previamente, da igual lo que hagamos en ese momento, que si previamente no hemos constituido esas bases, nos vamos a volver locas y locos porque diremos que está fallando, ¿por qué no consigo gente? Pues porque te falta todo lo que necesitas de antes. Y yo, de hecho, hay gente que le he dicho que no podía entrar a la mentoría porque se iba a ver súper perdido e iba a perder el dinero. Entonces, fue por eso, cuando nació la formación que luego os presentaré, decir, es que hay gente que necesita esto y me sabe fatal que no lo enseñen ni en la carrera ni en el FP, porque a día de hoy sigo hablando con nutris y dietistas que han acabado y digo,
bueno, ya habrán avanzado, ya habrán mejorado muchas cosas. Y sí que es cierto que algunos me decís que en las prácticas habéis aprendido muchas cosas, pero otros que no, que os habéis quedado con que no sabéis qué hacer cuando tenéis un paciente delante, que tenéis miedo de que os pregunten algo y que no sepáis qué hacer con ese paciente delante. Y eso me lo decís un montón de veces. Entonces, ahora de estos enunciados, ¿cómo os sentís ahora mismo? ¿Perdidos? ¿No sabéis por dónde empezar? ¿No sabes ni siquiera hacer bien las dietas? ¿No sabes cómo ayudar a un paciente? ¿No sabes qué resultados va a tener? ¿No sabes si realmente le vas a poder ayudar, aunque sea a bajar de peso? ¿No sabes si les vas a ayudar a sus objetivos? ¿No sabes qué precios poner? ¿No sabes por dónde empezar a captar clientes? ¿Estáis en alguna de estas situaciones? Más o menos, yo quiero ver si mi consulta está más o menos optimizada, no sé qué precios poner, en todas, precios de organización, captar, en todas, todas. Va, todo, todo. Vale, de todo. Si siento que he acabado, que no sé hacer un sistema de todo. Captar y precios, sí, de todo. Qué difícil todo. Vale. Espero que hoy, tras toda la clase que vamos a ver, me alejé hace 4 años y me siento perdida. Mis prácticas fueron muy malas. Es que eso es súper habitual, chicos. Y Mayra, si acabaste hace tiempo, esta clase de hoy te va a ayudar como a decir, vale, por aquí hay que empezar otra vez, ¿vale? Vale, pues vamos a continuar. Ya lamento que os sintáis así, pero espero que de verdad, que yo cuando lo cuento, ahora lo cuento, claro, desde la calma. Oye, yo ya lo he pasado y sé el miedo que tenéis, de verdad. Pero que luego veréis que no todo es tan difícil, sino que simplemente estáis atravesando el caminito que tenéis que pasar para ser profesionales. Pero que esto pasa en cualquier carrera. Bueno, este era mi centro cuando empecé en Utancita hace un montón de años. Ahora ya no lo decoraría así. Yo cuando lo veo digo, uy, cuánto colorinchi. Ahora ya nos hemos vuelto más minimalistas y lo hacemos de otros colores. Pero bueno, en su día, pues esta era justo la parte de entrenamiento, esa era la recepción, hacia el final iban las consultas. Y bueno, os cuento las claves. Ya vamos a empezar con las claves, ¿vale? Hay cosas que a lo mejor fueron malísimas, no aprendí nada, pobres. Vale, con todo el tema de las prácticas, yo hay veces os digo que casi que os sirve con que alguien os diga lo que tenéis que hacer en cada punto, casi mejor que las prácticas presenciales que no os estén ayudando para nada. Vale, cuando empecéis, imagínate, he acabado el FP, he acabado la carrera o hace años que no paso consulta, me voy a sentar con una libreta y un poli, que ahora lo podéis apuntar. Tenemos primero que saber cómo va a ser nuestro servicio. Yo, como dietista nutricionista, ¿cómo quiero que sea mi servicio? Inma, si estás en Arranca, porque ya no puede entrar nadie, vale. Puedes salir si te apetece quedarte como tú quieras, pero esta ya la has visto y tú lo tienes todo dentro de Arranca, ¿vale? Entonces, como tú quieras, oye, si te apetece estar con nosotros, ¿vale? Como tú quieras. Bonita. Gracias por decir eso y querer dejar a otra persona. Entonces, tenemos que plantear bien cómo va a ser nuestro servicio. Perdón, Inma, pero eso, si quieres, esto es la clase de presentación que tú estuviste en marzo, en mayo o así, en junio, ¿vale? Para que lo sepas. ¿Cómo va a ser tu servicio? Tenemos que ver si es 1 a 1. Yo inicialmente os digo que primero sea 1. Luego ya muchas de vosotras, cuando lleváis un tiempo, ya hacéis grupales, ¿vale? Pero de momento nos planteamos un 1 a 1. Ay, gracias, Lucía. Lucía también está en Arranca. Gracias, bonita. Gracias, chicas. Qué buenas. Vale. Entonces, si es personalizado o no. Obviamente, ahora lo vais a hacer personalizado, pero luego hay otras opciones de tener ciertas plantillas, de poder cambiar simplemente algunas cositas, conocer si vais a hacer todo tipo de pacientes. ¿Por qué? Habréis escuchado mucho por Instagram, incluso a mí si me seguís por la parte de negocio, que el ver todo tipo de pacientes, que esto va ligado a la especialidad, hace que inicialmente para captar pacientes nos juegue una mala pasada.
Esto lo veremos, ¿vale? Lo veremos, si queréis, en la parte más de negocio. En septiembre vamos a hacer una formación gratuita y voy a hablar mucho de esto también, ¿vale? Entonces, si queréis, ya os lo diremos por la comunidad. Hablaremos un poquito más sobre esto. Entonces, si vemos todo tipo de pacientes, lo que va a pasar es que nos cueste muchísimo más avanzar. Porque imagínate que veis deportiva, SIBO, pérdida de peso, hipotiroidismo, infantil. ¿Qué pasa? Que ahora mismo te entran de todos estos perfiles y si tú tienes que indagar sobre todos estos casos, vas a tardar muchísimo más porque es imposible, si acabas de salir de la carrera o el FP, que sepas de todo. Porque lo que nos enseñan realmente es un poco pues fisiopatología de ciertas cosas, un poco en dietética nos enseñan a adaptar ciertas dietas, pero luego en la realidad casi nada es lo que hemos estudiado. Luego la realidad es muy diferente. Entonces, claro, tampoco quiero deciros que os empecéis a especializar en todo. ¿Por qué? Porque si os empezáis a especializar en todo, llegará un momento que habréis acumulado un montón de títulos y seguramente no os habrá dado tiempo a captar pacientes. Entonces, ¿mi consejo cuál es? A ver, pues al principio es coger las personas más cercanas o si tenéis opción de pasar alguna consulta presencial, incluso antes de lanzaros online, o bueno, o si os lanzáis online, os llega alguien, seguramente sea un poquito de todo, que veáis qué tipo de pacientes os gusta más llevar y qué casos os gustan más estudiar de verdad, para que en un futuro decís, vale, pues mira, ya he visto 10 pacientes. De estos 10 pacientes, menganito era deportiva. Eso he visto que yo qué sé, que es un coñazo o que me encanta. El otro era de digestiva. Buah, esto me apasiona. Ir viendo qué os gusta. Porque de verdad que yo cuando acabé me formé primero en coaching. En aquel entonces es que no había ni coaching nutricional. Bueno, digo en aquel entonces, a ver que no soy tan mayor, pero me refiero que hace 10 años no había ni coaching nutricional específico. Yo tuve que formarme en un máster de coaching y cambio como el cambio de hábitos en empresarios. O sea, imagínate, es que no existía el coaching nutricional y lo tuve que adaptar como a la consulta. Entonces, luego que me formé en deportiva, ¿qué pasó? Que empecé a ver deportistas, madre mía, qué trabajo era aquello. Aquello tiene que ser para alguien que le guste mucho. Yo en aquel momento, ahora sí, pero ni practicaba deporte, entonces eso es que no era para mí y me metí en un jaleo de 3 pares de narices de estar como 3 horas haciendo unas pautas para un ultra trail. Entonces, imaginaos, y yo no corría, o sea, yo llegaba a la vuelta de la esquina y me ahogaba, entonces no tenía sentido. Así que ahora no, ahora ya hago más ejercicio. Entonces, todo esto lo tenemos que ver, chicas y chicos, tenemos que ser conscientes de que nos gusta y que no, para saber a qué podemos hacer frente como nutricionistas también. Tiene que estar enfocado a algo que nos gusta. Por eso es que nadie sabía qué era. Pues Almudena, te tiene que gustar a ti, ¿vale? Entonces, esto de verdad que lo iréis viendo, pero dejaros un poco de tiempo. Dejaros un poco de tiempo y no os obliguéis a ver nada, porque tenéis que poder estudiar durante mucho tiempo ese caso. Porque cuando pasen 5 años, estoy segura de que preferís ser un referente en algo que no alguien que ve un poco de todo. Yo os pregunto, si alguno de vosotros ahora tuviera un problema de corazón, ¿a quién se iría? A un cardiólogo. En la medicina hay muchas especialidades, en la nutrición está pasando. Entonces es muy importante que a medio y largo plazo os vayáis especializando, ¿vale? Luego tenéis que saber si queréis hacer un servicio online o presencial. Online y presencial realmente son 2 negocios súper diferentes, ¿vale? O sea, son 2 negocios que se trabajan de manera diferente. No tanto que hay veces que tenéis esa duda en cómo pasar la consulta, que eso puede ser muy similar, de verdad, o sea, puede ser muy similar el cómo trabajar la consulta. Vale, vamos a ponernos en contexto. No le vamos a poder pesar y hacer una tanita, una bioimpedancia, pero trabajar con ellos vamos a poder trabajar igual. Pero sí que se tratan a nivel de negocio como 2 negocios distintos, porque sobre todo la captación no es la misma, ¿vale? Entonces, todos estos planteamientos os los podéis poner en una hojita y luego, si queréis algo de aquí,
pues nos lo preguntáis y os ayudamos, o luego en el grupo lo que necesitéis dejaremos abierto para que nos podáis preguntar. La duración de las sesiones, otra clave. Es súper importante porque me encuentro con Nutris, a ver, al inicio es normal, pero como cojo hasta la costumbre de mi primera sesión dura entre 45 minutos y 1 hora y cuarto. Oye, que esos 15 minutos y 1 hora no la estás cobrando. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo, imagínate que en un mes te han entrado, has tenido 10 pacientes y has estado media hora más con todos ellos. Pues a lo mejor has perdido 200 euros o 300, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora al inicio, bueno, vale, tenemos que ir viendo cuántos son nuestros tiempos. Entonces, lo más normal es que la primera sesión dure, persona que va mucho más rápida, que ya tiene experiencia, 45 minutos, quien no tiene tanta, entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Ahora podríais dejar esa horquilla, pero luego vosotros mismos vais a ir viendo qué tiempo necesitáis. Es importante que miréis el reloj, vale, este paciente ha entrado tal, tal, tal. Y cuando ya pasen un par de semanas, veréis que esos tiempos pueden bajar, ¿vale? Pero al principio puede ser que estéis entre hora o incluso hora y media. Al principio no pasa nada, no nos vamos a meter tanto en la rentabilidad, prefiero que lo hagáis con calma y con esa tranquilidad. Vale, otra de las dudas que soléis preguntar al inicio, ¿cómo lo hago? Porque y esto pasa porque las cosas hasta ahora no se habían hecho mal o había mucho intrusismo y entonces pensábamos que teníamos y nos metíamos esa presión de que la dieta o el menú o las pautas tenían que ser entregadas en esa primera sesión para que el paciente se vaya ya con algo. ¿Habíais escuchado esto o pensabais que era así? Es que así me da tiempo a beber mientras me contestáis. Y mientras leo al equipo, porque creo que se ha quedado mucha gente fuera. Sí, porque solo han podido 150. Vale, sí hay gente que lo espera, que se puse en el momento no, el día después sí, pensaba que era así, ¿ves? Vale, pues mira, por esta parte os voy a tranquilizar también para que vayáis con más calma. Yo pensaba que era así, ¿vale? Si depende del trabajo te piden que lo hagas así. En mi época era así. Vale, generalmente esperan en la primera algo ya. Vale, os voy a decir, yo cuando me puse por mi cuenta dije, para mí es inviable, y bueno, donde yo trabajaba tampoco lo hacían así, ¿eh? Para mí es inviable el mismo día entregarles ya una pauta. Entonces, ¿cómo se lo transmitía yo a los pacientes? Y tengo que deciros que ahora ya la gente está acostumbrada a que sea incluso casi una semana después. Yo os recomiendo que si estáis empezando, como tenéis más o menos tiempo y predisposición completa, en 48 72 horas le entreguéis las pautas, pero yo a mis pacientes se las entregaba la semana siguiente porque venían en presencial, ¿vale? En aquel entonces yo pasaba consulta presencial. Entonces, vamos a decir algún truco para que no se vayan con las manos vacías y ellos entiendan el porqué. Pues mira, imagínate, a ver a quién tengo por aquí. Pues mira, Lorena, ¿sabes por qué no te puedo entregar nada ahora? Pues Lorena, yo estoy haciendo ahora toda tu historia clínica. Es una anamnesis que estamos haciendo, estoy recogiendo ahora toda tu historia clínica y lo que vamos a ver es, lo que voy a ver yo después, porque después de esto hay un trabajo, voy a estar entre media hora, 1 hora más, viendo qué es lo que necesitas, haciéndote una dieta personalizada que te entregaré en X. Entonces, es importante también que ahora apuntéis en vuestra dietita hoy en cuántos días podríais entregar o en cuántos días os podríais comprometer. Sí, tranquila, Lidia. Vale, entonces, ¿qué más cositas? Ese primer día lo que podemos hacer es, yo por ejemplo lo que hacía en consulta es para que ese día, como no se iban a ir con la dieta ni con el menú personalizado, yo les daba unas pautas, unas recomendaciones generales de alimentación. ¿Vale? Entonces yo tenía 2 hojitas con unos ítems donde ponía, intenta meter más cantidad de verdura, tanto en comidas como en cenas. Intenta beber la suficiente agua, mitos, aprende a cuestionar todo lo que te dicen en las redes sociales o lo que aprendes, porque muchas veces son mitos. Era como una educación básica nutricional e incluso algunas personas también les daba como una lista de la compra saludable, qué alimentos podrían estar comprando para que su nevera fuera más saludable, ¿vale? Entonces,
podéis dar como 2 herramientas de este tipo y así ya se va con algo en la mano. También os diré, hay 2 tipos de pacientes. Hay algunos que llegan ya a la primera sesión con muchas ganas y cuando vienen a por el menú, aunque no les hayamos dado un menú, van a bajar de peso. Y hay algunos que van a decir, no, si no te preocupes, que hasta el día que me des algo yo voy a aprovechar y te vienen con 2 kilos más, ¿vale? O sea, que hay de todo tipo de pacientes. Lo ideal es que nos lleguen los pacientes que están comprometidos. ¿Cuánto duran los seguimientos? Vale, esta es otra pregunta que soléis hacer un montón. Habitualmente, ya la gente que tiene mucha cantidad de pacientes suelen durar una media horita más o menos. Depende luego también de qué especialidad tengáis. Se trabaja con una app para todo el seguimiento y ahí aparece la lista de la compra. Pues mira, yo, por ejemplo, Lorena, en su día utilizaba DietoWin, en su día, ¿vale? Ahora hay muchísimas más aplicaciones. Utilizaba DietoWin y desaparecía la lista de la compra, el menú y las recetas y yo le calibraba la dieta. Sí que es cierto que hoy en día también hay muchas aplicaciones diferentes que utilizan incluso otros profesionales, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor para la parte de nutrición no están tan optimizadas. De hecho, yo ahora estoy haciendo una prueba con una y estoy siendo un poquito crítica con esa parte de elaboración de dietas porque no me gusta tanto como quisiera. Entonces, hay varias aplicaciones. O sea, si hacéis una búsqueda, yo voy a nombraros algunas, porque tal como he nombrado DietoWin, no tengo ningún conflicto de interés. Nutrium, DietoPro, DietoWin, ICN Software también está, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, el de ICNS, cuando hice algún máster con ellos, también me lo dieron. Me pareció un poco más complejo, entiendo que lo hayan cambiado ya muchísimo. Muchos son de pago, muchos van según cuántos pacientes tengas registrados y otros van por ejemplo, el de DietoWin tienes licencia de por vida, pero ¿qué pasa? Que es más caro, pero si lo usas a la larga te sale más rentable. Entonces, eso tendrías que hacer como un poco una revisión, ¿vale? Cambiar el menú, esto es algo que ahora os voy a hablar después, ¿vale? María, entonces como os lo voy a hablar, si por un casual se me olvida, vuélveme a preguntar, pero ahora hablaré sobre eso. Porque yo no trabajaba haciendo tantísimos menús como venís haciendo habitualmente. Y lo de los packs o programas también, eso ahora os cuento si queréis un poco. Esto iría un poco en cómo ofrecer vuestros servicios. Yo os recomendaría que inicialmente, para conocer bien cómo pasar consulta y que conozcáis bien todo, hagáis mejor primero sesiones, sobre todo en el contexto que estamos aquí. Sois personas que acabáis de terminar ahora mismo el FP o la carrera. Entonces, pues ahora mismo, si hacéis 1 a 1 para tener un poquito de soltura, se agradecería. ¿Que queréis trabajar con programas? El problema que vería es que os costaría quizá venderlo un poquito más porque no tenéis esos conocimientos, ¿no? Que sería como un segundo pasito. Entonces, no os voy a recomendar 100%, esto sí, esto no, tendríais que individualizarlo. Luego, si queréis por privado, me queréis poner en contexto de vuestra situación y lo podemos valorar. Vale. Los seguimientos, más o menos eso, para que tengáis ahora en cuenta y que ya salgáis con alguna idea, entre 30 a 45 minutos, depende de la especialidad, decía, porque en especialidades de psiconutrición suelen ser un poquito más larguitos, porque trabajamos también parte de las emociones. ¿Cada cuánto tiempo los realizo? Depende de cómo trabajéis. Pues, por ejemplo, las personas que tengo en la mentoría, que ya están más avanzadas, hay algunas que trabajan mucho con cuestionarios y a lo mejor una sesión al mes. Pero las personas que están empezando, hay veces que os recomiendo incluso una vez a la semana o cada 15 días para que vayáis ganando esta soltura y después esto cambia bastante rápido cuando ya sepáis y veáis otra manera de trabajar. Ahora es una manera óptima de aprender, sobre todo, muchísimo de pasar consulta. Voy a ofrecer soporte adicional a las sesiones, por ejemplo, mail o WhatsApp. Yo siempre os recomiendo que hagáis un contrato con el paciente. Yo, por ejemplo, cuando tenía la clínica, lo que hacía es, pues tenía puesto un PDF, hacemos un trato y les explicaba un poco las normas como de comportamiento o esas normas de, por ejemplo, oye, mira, si no vienes a la sesión y no me avisas con 24 tal, luego hay maneras de que reducir todas esas cancelaciones, que por eso también ahora se trabaja mucho con packs y programas, que ya nosotros en la parte más de la mentoría sí que trabajamos más de ese modo. Pero ahora que estáis al inicio, para aprender a pasar consulta, os recomiendo que lo hagáis de la manera más sencilla en sesiones 1 a 1.
No, lo acabo de decir, Cristina. Los seguimientos va a depender mucho en el punto en el que estéis ahora mismo. Si estáis empezando, más o menos cada 15 días estaría bien. 30 días, yo lo trabajo con las personas que están más avanzadas, que trabajan mucho por cuestionarios y que eso depende del servicio que queráis ofrecer. Yo lo digo personalmente como profesional sanitaria, siento que para aprender muchísimo y ayudar más al paciente inicialmente hasta que tengamos más recursos creados, podríamos hacerlo así. Oye, ¿que lo quieres hacer de otra manera? Se puede hacer, pero habrá que trabajarlo y lo podrías hacer cada 30 días. Pero eso va a ser un poco dependiendo de qué servicio quieras ofrecer tú inicialmente. Y para mí existen dos puntos muy diferentes de un nutricionista que acaba de terminar a uno que, por ejemplo, ya lleva 6 meses, un año pasando consulta, que puede cambiar un poquito el modelo, ¿vale? Es solo teniendo en cuenta ese matiz. Patricia, que decías, no, perdón, Nina, es siempre utilizar softwares, ahora lo veremos también, ¿vale? Ahora esto lo vamos a contestar también. El precio, pues aquí es un poco lo que os decía de los packs y las sesiones, ¿vale? ¿Van a ser sesiones sueltas? Si van a ser sesiones sueltas, esto, si por ejemplo luego os venís a la sesión, a la formación que haré después en septiembre, voy a hablar de una manera diferente porque son otras personas que ya están pasando más tiempo consulta, ¿vale? Entonces, si van a ser sesiones sueltas, yo suelo recomendar el precio que se baraja ahora en sesiones sueltas, sobre todo en presencial, os estoy diciendo lo que veo y la tendencia que hay actualmente. La primera consulta suele rondar entre 50 y 80 euros o incluso 100 las personas con más experiencia y los seguimientos suelen rondar entre 35, que me parece bajo, 40, 50, 60 euros el seguimiento. ¿Esto quiere decir que lo tengamos que hacer así? No, os estoy diciendo cómo está el mercado para que tengáis referencias. No obstante, siempre os recomiendo que hagáis lo que yo llamo un análisis DAFO, que reviséis un poco qué hay a vuestro alrededor. ¿Qué os podéis encontrar? Gente que vivís en Murcia, en Castilla, en Andalucía, en pueblos, veréis que la que está más cerca o la persona que está más cerca está cobrando incluso a 15, 20 euros. Pues a mí eso me parece regalar el trabajo. No os intentéis diferenciar por precios, sino por intentar hacer algo más diferenciador y algo personalizado y un acompañamiento real. Esto no pasa a nivel online. A nivel online ya están más acostumbrados a pagar incluso programas de entre 350 y 500 euros. Pero este es otro tema que podríamos ver más adelante. Ahora lo dicho, para empezar y que realmente cojáis soltura, lo podríais hacer en sesiones sueltas. Sí, que menosprecias el precio de tu consulta. Eso es. Muy bien, Maca. A mí me da apuro cobrar que otras personas más con otra experiencia, pero si no nos da cuenta. Aquí esto es un melón a abrir que nos daría para otra clase, porque si cobráis menos os vais a sentir mal, vais a sentir que no merece la pena, no vais a empezar a odiar incluso vuestra profesión. Entiendo que al principio, como no tengáis experiencia, pues los primeros 10 pacientes podéis cobrar un poquito más bajito para que tengáis como esas prácticas casi remuneradas de personas que os estén pagando para que les ayudéis, ¿vale? Pero eso es lo que dice José Manuel, algo intermedio. A ver, no me voy a ir a 15 euros de consulta, tampoco a 100, ¿vale? Entonces, algo intermedio, conociendo lo que tú puedes hacer hasta ahora y de verdad que el precio es algo que vosotras mismas, vosotros mismos vais a ir subiendo. Yo tengo ya en la parte, diferencio, ¿vale? En la parte de la mentoría, tengo alumnas que 3 meses lo están cobrando 800 euros, ¿vale? O sea, es para que veáis, para que abráis la mente. No es cómo empezáis, sino cómo vais a ir, hacia dónde vais a ir, ¿vale? Vas a tener bonos. Es importante que sepas si vas a tener bonos, ¿vale? O cobro la primera consulta y el menú conjuntamente. Hay muchos dietistas y nutris que lo que hacen es, en la primera consulta, yo no lo hacía así, yo lo cobraba por separado cuando tenía la consulta presencial. Como os digo, os hablo en base a mi experiencia y lo que veo en el mercado habitualmente, tanto de presencial, no tanto en el online, ¿vale? Para que sepáis y luego, si queréis, pues os hablo de lo online con lo del paquetizado. Entonces, yo, por ejemplo, cobraba la primera consulta y era, yo qué sé, en 2016, 17, 18, 20 y 21, por ahí, yo la cobraba la primera consulta a 70 euros y la segunda consulta, que era la entrega del menú, a 50 euros. ¿Qué está pasando y qué veo habitualmente? Que cobráis 70 euros la primera consulta y le dais el menú, o sea, le regaláis el menú, siendo que
la primera consulta ha durado 1 hora, hacerle las pautas ha durado 1 hora y la explicación de la entrega va a ser media hora, 2 horas y media, 70 euros. Tenéis que ver si os sale rentable. Entonces, yo os aconsejaría, si estáis empezando, que todavía no queréis hacer paquetes, ¿vale? Que estáis empezando a entrenar, pues una primera, por una parte, la anamnesis, vuestro tiempo, y otra segunda, que os paguen la parte del menú. Y luego ver si queréis hacerlo por sesiones sueldas o vais a tener un bono. Si estáis empezando, para que no os dejen tirados, aún si no hablamos de hacer programas, paquetes, podéis tener bonos de 5 o 10 sesiones, ¿vale? Para que os podáis capitalizar antes. No es lo mismo que te vayan pagando consulta a consulta a que te paguen 250 euros o 300 euros por un bono de 5, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además con los bonos ya lo tienen pagado y es más difícil que te dejen tirado. Lo dicho, luego me escucharéis hablar a lo mejor en la formación de septiembre, no lo voy a decir así, pero estoy pensando siempre en vuestro contexto actual. Paquetizo, pues lo de paquetizar realmente es vender sesiones como en bolsitas, por así decir, para que lo entendáis. Cojo la primera consulta, cojo la entrega del menú y cojo los seguimientos, los meto en una bolsita y me tienes que pagar por 3 meses 350, 400 euros, ¿vale? Pues eso, si lo queréis hacer así, también se puede hacer así. ¿Qué pasa? Que si aún no os sentís cómodos, porque estáis empezando, del otro modo, yo solo os voy a ir contando lo que podéis hacer, ¿vale? Pagos por adelantado. Eso vamos a llegar también, Patricia. Es que nos va a dar, o sea, yo creo que me voy a tirar más de 1 hora y pico hablando, pero creo que os interesa a todos, ¿no? ¿Os está gustando? De momento, ¿os está sirviendo? Vale, entonces sigo, ¿no? Sigo, que no hay prisa. Vale, que es verano y no hay prisa. Entonces, pagos por adelantado, pues a ver, yo lo recomiendo que para la entrega del menú mejor tener otra, ya sea presencial. Vale, mira, te digo, María, cómo lo hacía yo. Sobre todo al inicio si no has pasado consulta. Yo entregaba el menú en una consulta aparte, hacía primera consulta y en mi caso a la semana entregaba el menú y se lo explicaba todo. ¿Qué pasa? Cuando ya tienes más experiencia y lo tienes más todo protocolizado, incluso puedes tener un vídeo grabado explicando cómo es su menú y ya está. O si no, en una videollamada. O lo podéis hacer todo por videollamada, obviamente. El menú, si no, también se lo podéis mandar un PDF con un pequeño vídeo, una pequeña explicación y le mandáis un audio y dejáis la puerta abierta o que os haga todas las preguntas. Si estáis empezando, yo casi que os recomendaría de verdad que trabajéis mucho las habilidades comunicativas en frente del paciente, de verdad. O sea, no lo digo porque os fastidiéis, lo digo porque considero que el crecimiento va a ser mucho más grande en esas habilidades comunicativas con el paciente, ¿vale? De nada, chicas. Vale, pagos por adelantado. Os lo recomiendo, aunque sé que os cuesta, ¿vale? Pero vamos a pensar cómo lo podríamos decir. Imaginaos que hay una persona, un paciente, que quiere dar el paso con vosotros y quiere hacer una primera consulta, ¿vale? Entonces, en este caso, vale, perfecto. Perfecto, José María. Vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar el número de cuenta, el número de teléfono, me haces el vídeo y así te aseguras de que te pueda reservar esta hora y que vaya a ser para ti. ¿Qué día te vendría bien para la consulta? ¿Por las mañanas o por la tarde? Perfecto, una vez realices el pago, yo te reservo esta sesión. ¿Vale? O sea, habitualmente ya la gente está muy habituada. Gracias a que también hay más competencia, esa competencia está entrenando a las personas a pagar antes y a pagar más. ¿Vale? Así que ya vais teniendo un poquito el camino más abierto, aunque hay de todo, hay de todo. Os diré también que las personas que lo vais a hacer en presencial, los precios suelen estar un poquito más bajo, depende del lugar, y en online os encontráis un término más abierto. De los que estáis aquí, ¿cómo vais a hacer? ¿Online o presencial o mixto? Y así voy siguiendo. Tener en cuenta también los gastos si tenéis algo presencial, mixto. Es que muchas sé que lo hacéis mixto. Vale, mixto, mixto, mixto. Vale, presencial. Vale, hay de todo. Preferiría hablar. Vale, es que sí que muchas lo hacéis mixto, ¿vale? Por eso os estoy contando. Yo, de hecho, al principio hay veces que incluso es más fácil para algunas personas hacer un mixto, aprender etc. Y luego sí que es habitual que cuando ya lleváis un tiempo pasando consultas vais a pasar al online 100%, ya lo veréis, ¿vale? Ya lo veréis porque suele ser así.
Vale, online 100%, perfecto. Y luego tenéis que tener en cuenta si hay gastos en presencial, ¿vale? Saber si estáis pagando una consulta o estáis pagando un porcentaje de alquiler, todo esto lo tenéis que tener en cuenta para el precio. O si se van a llevar un porcentaje, que muchos de vosotros igual empezáis con porcentajes, ¿vale? Yo estoy a 70-30, sí, 70-30 es lo habitual. Si os dan menos, intentad no aceptarlo, ¿vale? Porque hay veces que os están intentando dar 50 o 60, no, mínimo un 70%. ¿Vale? María, en la primera consulta de psicoanalítica, según qué tipo de paciente sea, según cómo tú trabajes, si lo consideras y la tienen, puedes pedirla. Si no, indaga un poquito más sobre todo y tampoco la pidas como obligatorio porque hay veces que eso puede crear un rechazo y le puedes decir, intenta traerte si puedes una analítica, porque además, María, las que nos suelen traer son las de la seguridad social y tampoco tienen tantos datos como súper relevantes que a lo mejor ya no conozcan. ¿Vale? O sea, es más que si tú luego tienes un volante tipo que puedas hacer y pasarle al médico para que te la hagan, que habitualmente os la suelen aceptar, ¿vale? Online con las mediciones tendrías una plantilla y ellos mismos se medirían. Tú les dirías cómo medirse. De verdad que no tenéis luego tanto problema. Natalia, hay basculitas de bioimpedancia por unos 40-50 euros que le puedes recomendar y tú revisarlas y que se lo puedan hacer y te manden la captura de la aplicación del móvil. Hay muchas opciones, chicas, de verdad, chicos. Vale. Y gastos del online. Pues gastos del online inicialmente. Lo del IVA, Fernando, los dietistas nutricionistas. Esto, los que sois dietistas, hay una asociación que se llama ASNADI, que ellos os ayudan un montón. Yo no soy de ASNADI porque soy dietista nutricionista, ¿vale? Yo estaba en el colegio de dietistas nutricionistas. Los dietistas nutricionistas, como, aunque ya sé que los dietistas también sois sanitarios, pero están considerados en el BOE como profesionales sanitarios, va exento de IVA. Los dietistas, hay ahí algo, seguro que a lo mejor alguien de los que está aquí lo sabe mejor, ¿vale? Pero hay algún paréntesis por ahí que si es algo que está destinado a prevenir o ayudar a alguna enfermedad y tú aportas las analíticas, etc., podría ser sin IVA, ¿vale? Si es ASNADI. Yo no tengo nada que ver con ellos, pero sé que muchos dietistas estáis en ASNADI, ¿vale? Báscula, hay muchísimas. Yo tenía la Tanita y he usado también la InBody. Hay mucho margen de error y tienes que tener, yo les daba unas pautas, ¿vale? Habitualmente venían o en ayunas o siempre a la misma hora, en ropa interior y hay que explicar al paciente de que hay que tener en cuenta que hay mucha variabilidad y sobre todo en mujeres, antes, después de la menstruación, la MC700, ahora te has ido ya por una buena, ¿eh, José Manuel? Muy bien, vale. ¿Cuánto quiero ganar por hora? Tenéis que saber también lo que queréis ganar por hora, ¿vale? Entonces, haceros un supuesto de yo lo que quiero ganar por hora es esto. Yo tenía la InBody en una de las clínicas en las que trabajaba, pero he de decir, en su día tenía muchos problemas técnicos, cada 2 por 3 no la teníamos y se la tenían que llevar y tardaban mucho. La Tanita a mí no me daba problemas. Los dietistas tienen es número de asociado, creo. Sí, hay que escribirse y hay número de asociado, pero no es necesario. Yo creo que era también la 780, pero con columna, a ver, M780 era como de las más caras. A ver, pero espera, que ya lo estoy mirando en Google, así por curiosidad. La MC780, sí, esa la tenía yo, que valía como 6.000 y pico o algo así, ¿no? De columna. Entre 6.000 y 7.000 euros te ha costado. Vale, Juan Andrés, lo puedes ver luego si quieres. Un abrazo. Vale, seguimos, ¿vale? Que si no nos enrollamos aquí. A ver, espérate que ya no sé ni dónde está. María, a no ser que sean deportistas, para la persona de a pie que quiere bajar de peso, e incluso si, por ejemplo, es una enfermedad, un SIBO o algo, no haría falta medir. Salvo que tú quieras trabajar con también las medidas en pérdida de peso. Pero pliegues, de hecho, en pérdida de peso los pliegues hay veces que se cogen muy mal y puede ser un poco agresivo para la persona, ¿vale? Sofía, parecido. Vale, Clara.
con el fin de salud, pero sí que tendrías que añadirlo, porque si eso, el IVA, si es fines estéticos, no, eso es. Pero si es por salud, tú tienes que demostrar una analítica alterada o algo así, ¿vale? Venga, continúo. En protocolos, porque solo vais a trabajar con dietas. Aquí me voy a ir un poco a lo que ha preguntado antes una compañera, que me ha dicho, Esther, ¿cada cuánto tengo que entregar o cambiar el menú? ¿Qué pasa? Si trabajamos siempre cambiando menús, vamos a ser esclavos de trabajar solo con menús, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ya tengamos 20 pacientes vamos a estar hasta las narices de hacer dietas y hacer menús. Entonces, yo me inventé, ahora ya no está inventado, ¿vale? Ahora ya lo hará mucha gente, una manera diferente para no hacer menús y para trabajar bajo mi metodología, que yo trabajaba sobre todo con muchísima educación alimentaria. ¿Utilizaré un software o trabajaré con educación alimentaria? Aquí también respondo una pregunta que me habéis hecho. No es necesario realmente tener softwares. Tengo yo muchas nutris que no trabajan con ningún software y hacen dietas o en Canva o en Excel o con intercambios y ya está, o en Word, ¿vale? Se puede hacer así también, no pasa nada. Sí que es cierto, por ejemplo, para mí, a la hora de diferenciarse, para mí es muy importante la parte de la imagen. Entonces, hacer como una pequeña portada o algo que os caracterice para que lo que se presente pues más visual. A mí me pasaba que yo cuando le entregaba las pautas a los pacientes me decían, ay, con esto ya es que es tan bonito que te entran ganas de hacerlo, ¿vale? Entonces esto es importante, que visualmente entre. Vale, veo ya que MJ os está contestando mejor, así yo puedo ir continuando. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que debe seguir un paciente cuando entra y contrata tus servicios hasta su alta? Vale, tendremos seguimientos, vamos a dar unas pautas personalizadas y vamos a hacer elaboraciones de menú. Los menús podéis cambiarlo. Yo al principio los cambiaba cada 15 días. Luego, cuando vi que me era imposible y que vivía solo para hacer menús, contestar preguntas, dije, yo no puedo trabajar así. Entonces empecé a hacer una manera diferente de trabajar y solo cambiaba 2 menús. Luego ya trabajaba todo el tiempo con educación alimentaria y no les hacía ni un menú más. Simplemente trabajaba mucho con plantillas, con menús que hacíamos juntas las pacientes o juntos en la consulta. Tenía yo una pizarra en la consulta y con lo que tenía en la despensa hacíamos como un juego y diseñábamos las cenas de esa semana. Si es online, se comparte un Canva y lo vais haciendo juntas. O sea, hay muchas otras maneras que estar haciendo todo el rato esto, ¿vale? Vale. Protocolos, ¿por qué? Mira, yo también me di cuenta de una cosa. Si en cada paciente que me venía yo no sabía, tenía que ir revisando su historial y hacer una cosa diferente, perdía muchísimo tiempo. Entonces yo me creé un protocolo de qué hacer en la primera consulta, qué hacer en la segunda, ejemplos de qué trabajar en educación alimentaria durante todo su trayecto. ¿Esto qué hacía? Que yo se lo enseñara al paciente el primer día y ya tuviera claro que iba a trabajar durante todo este tiempo. Y esto daba un valor añadido brutal. Darte a conocer, que hemos hablado antes. Esta clase no va sobre esto, pero sí que he querido dejar unas pinceladas porque estáis en ambas dos cosas, ¿no? Tengo el miedo de pasar consulta, no tengo ni idea de todo lo que me acababa de contar Esther, no tenía ni idea, ahora ya sí. Tengo un lío mental, pues ¿cómo me voy a dar a conocer y cómo voy a captar pacientes si todavía no tengo claras todas estas bases, ¿vale? Esto sería como un paso más avanzado, pero sí que es cierto que no quiero ir empezando poco a poco. Yo os pongo en contexto de lo que hice. Yo, por ejemplo, en la cuenta que tenía de Nutanfit, tu centro de nutrición y salud, llegué a tener como 14.000, 15.000 seguidores. Vale, Lidia, un abrazo. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues publicaba todos los días, lo tenía todo súper bien diseñado y la gente me venía muchísima gente por Instagram. A día de hoy, las vías de captación, si es presencial o incluso online, hoy estamos aquí haciendo un taller, yo me estoy dando realmente a conocer también, ¿vale? Talleres, charlas presenciales, también lo podéis hacer. Yo me acuerdo que en Nutanfit en su día hice unas jornadas todas las semanas, tenía a 20 personas en la clínica ofreciéndoles charlas gratuitas para darme a conocer. En la cuenta en ese momento lo hacía todo yo. En ese momento lo hacía todo yo, sí. Vale. Y lo diseñaba yo todo en Canva. En ese momento yo era community manager. Luego, pero ahora ya no, ahora obviamente lo delego, ¿vale? De lo primero que luego delegué cuando empecé otra vez el proyecto online.
colaboraciones, afiliaciones, hacer directos desde vuestra cuenta, hacer publicidad local si tenéis clínica presencial, también en LinkedIn, YouTube. En redes sociales a día de hoy la estrella sigue siendo Instagram. Pero también deciros que para no daros de leches, es que os voy leyendo y yo quiero hacerlo todo y no puedo. Hay que, para no daros de leches, hay que tener una buena estrategia detrás, ¿vale? Pero esto ya es como otro nivel diferente. Primero vamos a aprender nuestras bases, aprender a pasar consulta, a tener protocolos, a crear herramientas, a pasar bien la consulta, a poner precios, todo esto. Escenarios, esta es la sexta clave, pero luego os enseño las herramientas visuales, ¿vale? Para que veáis ejemplos. Escenarios en consulta que nos van a pasar, ¿vale? Así que el paciente se nos ponga a llorar, que el paciente te exija que no está mejorando, bajando de peso y que encima sea tu culpa, lo voy a decir de manera irónica, ¿no? Porque el paciente, si te exige que no está mejorando, bajando de peso, tendremos que revisar qué está pasando, qué está haciendo y qué no. ¿Cómo lo hacemos? Os cuento mi caso. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacía es pedirle y que me documentara toda una semana de ingesta de todo lo que comía durante la mañana, tal, incluso bebidas, todo lo bebible, porque si te vas al Starbucks y te tomas un frappé de 600 calorías y no me estás diciendo porque eso es bebible, es importante. Así que todo lo que beba, todo lo que coma. ¿Y qué pasaba? Que yo cuando veía esas fotos lo que veía es que el reparto de la ingesta era más cantidad de hidratos de carbono, muy poquita proteína y muy poca verdura. ¿Vale? Esto es el error que vais a ver principal de todos los pacientes que os entran que quieren bajar de peso, es este. Ya está, solventado. ¿Vale? Que no tengáis más miedo. Habitualmente, lo he generalizado mucho, ¿vale? El paciente nota que no tienes experiencia, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú si acabas de empezar? Es que en principio la gente habitualmente tiende a ser amable, pero nos podemos encontrar alguno que tiene un mal día y que no es tan amable. El paciente no sabe qué decir, ni tú tampoco. Pacientes callados que tienes que sacarles todo con pinzas. Pues todas esas situaciones las podemos vivir en consulta y si ahora nos imaginamos qué cositas podemos hacer o nos anticipamos, ahora vemos si las listamos, podemos ir viendo qué cositas podemos hacer, ¿vale? El paciente se responsabiliza, bueno, este se nos ha más o menos es el mismo que el 2. El paciente te exige cómo quiere ser su menú, ¿vale? O tienes un paciente que no tiene idea de qué le pasa o cómo puede mejorar su patología o pérdida de peso. O pacientes que se creen dietistas por seguir un par de cuentas de Instagram también y que encima hacen caso fiel a alguna coach y a algo que por ejemplo, que vienen tomando un montón de batidos de proteína y cómo tú me vas a poner hidratos de carbono si yo así no voy a bajar de peso, ¿vale? Nos los vamos a encontrar así. Entonces, hay veces que es un trabajo arduo de educación, de que sepan cómo trabajáis, de que se lo expliquéis, porque va a haber un poco de todo y tenemos que trabajar en esto también y armarnos de paciencia infinita. Yo creo que la profesión del dietista nutricionista no está tan valorada como debiera, porque de verdad no sabéis la paciencia que nos toca tener y el trabajo que hacemos. O sea, el otro día hablaba con una compañera de la mentoría y me decía, es que tú vas a un fisio y tú no le pides al fisio que te diga cómo va a trabajar contigo o no le dices no le preguntas qué resultados vas a obtener ni nada. Tú vas al fisio y te trata y punto. Y ya está. Y sin embargo, a un nutricionista le piden cómo van a ser los menús, cómo vamos a trabajar, qué resultado voy a obtener. O sea, es que, como dice MS, cervecita, vocación, es por vocación, porque es que si no, no sé lo que aguantamos, ¿vale? Y ya, por último, os voy a enseñar qué herramientas hice yo visualmente. Bueno, por último no, por casi último, que luego os presento para quienes quieran la parte de arranca. ¿Qué herramientas hice desde cero diseñadas? Las vais a ver visuales y cómo las utilizaba. Chicas y chicos, esta hoja de ruta la hice yo para mis pacientes, para cuando vinieran a la consulta que no sabían cómo íbamos a trabajar, yo les hice esta hojita, espera que estoy cogiendo, y les ponía en cada sesión más o menos lo que íbamos a ver. De este modo, el paciente ya sabe qué ruta y sabe todo lo que vamos a trabajar de educación alimentaria. Obviamente, no tenemos que verlo todo, porque habrá algún paciente más avanzado que haya cosas que no tenga que ver.
pero nos sirve como guía para saber qué podemos trabajar en cada una de estas sesiones, ¿vale? Entonces yo me lo hice como para intentar avanzar más. Importante también el orden en la consulta, chicas. Si tenemos consentimientos, historiales clínicos, carpetitas, si no tenemos todavía un CRM, que al inicio, pues si no queremos invertir en un CRM, pues lo tendremos todo con carpetitas o, por ejemplo, en un Drive, si queremos compartir con nuestro paciente. Importante que tengáis este orden súper bien para que no se pierda nada. Si tenéis un software, un CRM, pues a lo mejor como inicialmente, para empezar, si tenéis menos de 10 pacientes, no gastéis dinero en eso, porque os podéis apañar de otra manera. Luego, a modo de negocio, modelo de negocio, para mí sí que fue imprescindible, ¿vale? Patricia, nosotras utilizamos Notion y queda todo muy cuco, queda todo muy bien y puede servirte también como CRM si tú te lo organizas bien, ¿vale? O sea, Notion lo puedes utilizar como CRM, incluso para darle acceso a tu paciente y que vea y que te ponga los seguimientos, también lo puedes utilizar. Vale. El software de citas, software de dietas, pues chicas, yo cuando empecé tenía un Google Calendar, porque no invertí, pero luego ya sí que invertí, pero primero entiendo que queréis haceros con un poco de dinerito y conforme vayáis avanzando, Jarvis tiene todo el tema de gestión de citas, facturación, programas, etc. Alessandra, lo que veo no está mal, pero tienes que trabajar mucho la base de datos, se me queda muy corto en la parte de nutrición. Yo tengo alguna alumna que lo tiene y yo lo estoy bicheando un poco y en definitiva se nos queda un poco corto en la parte nutricional, pero se puede llegar a tener una muy buena base de datos y encima ahora han incluido una IA, etc. ¿Vale? Entonces, están mejorando algunas cositas, pero es cierto que estaba como más pensado inicialmente para entrenadores y ahora sí que han metido más Jajuz, esa India no tengo ni idea. También puedes tener Calendly, que es gratuito, ¿vale? Y Calendly lo puedes utilizar y pueden coger cita desde ahí, que te lo puedes poner, por ejemplo, en la bio de Instagram para que te cojan una sesión gratuita y tú expliques sus servicios, ¿vale? Entonces, Calendly es una buena opción. Tratar países ¿cómo tratar pacientes de otros países? ¿A qué te refieres? ¿Son personas iguales y les tratas igual? Especifican la pregunta. Porque el que venga, yo qué sé, de Perú o de Australia, les vamos a tratar igual, pero no sé a qué te refieres. ¿Te referirás a lo mejor cómo captar pacientes de otros países? Porque cómo tratarlos se les trata igual. ¿Alguna manera de no dar... hablar a través de Notion. Notion no incluye a día de hoy ninguna API, creo, de tipo chat. Ahí lo que tendrías que hacer es si puedes tener hay algunas aplicaciones, por ejemplo, yo conozco alguna, DoYou, creo que Jarvis también puedes hablar ahí de ese modo, pero no sé si antes de que le des de alta al cliente para informarle. Consultas online como las tablas de... ¿te refieres? Vale, es que hay que formular buenas preguntas para obtener buenas respuestas, chicos. Vale, ¿te refieres a porque tienen otros productos, otros alimentos diferentes en otros países? ¿Cómo hacer las dietas de personas que están en otros países? A lo mejor esa era tu pregunta. Bueno, voy siguiendo. Sí, vale. Fíjate, cómo tratar pacientes de otros países a cómo hacer dietas para personas que tienen alimentos diferentes en otros países. Vale, María, en este caso hay bases de datos, por ejemplo, la SEN, la BDA, hay muchas bases de datos que tienen alimentos internacionales, ¿vale? Vale, sed sinceros, chicos, ¿hasta ahora habéis tenido en cuenta todo esto antes de plantearos a pasar consulta o algo por ahí se os escapaba? Bueno, ir contestando, ¿habíais tenido en cuenta todas estas cositas? Nada de nada. Algo sí, algunas sí, vaya. Nada, nos has hecho pensar. Sobre todo quiero que penséis, reflexionéis antes de empezar de verdad.
Vale, tengo curiosidad por otros softwares que no sea Google Calendar. Aún así, no sabía todo ese protocolo. Vale. Erika, yo trabajé con mutuas médicas, pero en la parte de fisio te dejan una rentabilidad muy baja, te queman mucho. Esto es algo personal. Si tú quieres, lo que quieres coger es rodaje y soltura independientemente del dinero que te lleves, yo lo veo como algo bueno, puede ser algo como para empezar, pero no lo veo para largo plazo, ¿vale? Nos sigues de hace tiempo. Gracias. India no lo conozco, Carles. No sé, es un programa de ¿qué? El programa Dial para realizar dietas. Conozco otros, el de Dial. Tenemos justo un software de elaboración de dietas. Mira, Cristina, mira, nosotros justo dentro de Arranca tu Consulta tenemos algo de intercambio de menús. Nutrium sí que lo he probado. Ahora vamos, si queréis, con las preguntas, ¿vale? Guardarlas. Voy a enseñar herramientas prácticas. Yo lo que más he utilizado es educación alimentaria, coaching nutricional, sobre todo para no tener que hacer tantos menús. ¿Vale? Vale, será algo parecido tipo Jarvis y tal, porque por ejemplo Jarvis también se mete con el Garmin y tal, todo eso. José Manuel, algo así, tiene que ser parecido, seguro. Vale, pues lo miraré, gracias, pero no lo conozco. Te recomiendo que si tienes consultas de alguna de estas, que quedes con algún comercial. Vale, por ejemplo, chicas y chicos, yo les daba herramientas, por ejemplo, un ebook de 7 postres fáciles, sabrosos y saludables para cuando tenían esa ansiedad por el dulce, pequeños cambios de bollería para poder cambiar, pues, para hacer desayunos más dulces, snacks saciantes para las personas que tenían como mucha ansiedad por comer. Enseñábamos también en consulta cómo leer el etiquetado nutricional. Les diseñé un plato saludable para que pudieran tenerlo en casa, en la nevera, una lista de la compra que se la plastificaba en su día, ahora se la pueden imprimir o la pueden hacer de otro modo, pero bueno, lo tenían así muy visual o lo hacíamos juntos. ¿Veis? Esto es una foto del material que les sacaba yo a los pacientes y cómo trabajaba con ellos en la consulta con diferentes herramientas, ¿vale? O, por ejemplo, con medidas caseras para no tener que trabajar tanto con cantidades y que no pesen. Porque hay veces que se hace la carrera y como solo sabemos una manera de que el paciente baje de peso, que es cuadrando mucho las dietas, pesando, etc., pero la realidad es que ninguno o muy pocos pacientes aceptan luego pesar alimentos. Entonces, claro, te tienes que inventar otra manera de trabajar. Bueno, ya está inventada, ¿no? Con medidas caseras. Pero cómo se lo explicas tú al paciente es algo que es muy importante aprender también. Explicarle al paciente cómo trabajar esta paciente que tiene una relación insana con la comida, cómo podemos medir la composición corporal sin que sea con el peso, trabajar desde el coaching y desde la psiconutrición, cómo son los picoteos, muy importante trabajarlo con ellos, recetarios, no hace falta tanta elaboración de menús, porque es mejor que inviertas tiempo en ti, ¿no? Si tenemos tantas herramientas, luego no vas a necesitar elaborar tantos menús. O como, por ejemplo, hacer batch cooking con los pacientes para que ellos no necesiten dedicar tanto tiempo en el día a día para cocinar, lo podemos hacer juntos. Yo, por ejemplo, con las pacientes decía, venga, ¿qué vamos a hacer esta semana? Venga, vamos a hacer pisto, puré de verdura, cebolla, estas son las, y un salteado de cebolla, zanahoria, pimientos y berenjenas al horno, como escalivada. ¿Qué vamos a hacer de hidratos? ¿Qué vamos a hacer de proteína? Y lo hacíamos juntos para que la semana siguiente esa persona lo hiciera y durante la semana, y claro que dicen María, no tienen tiempo nunca, pero como tú y como yo seguro, últimamente nadie tiene tiempo. Entonces es súper importante que les demos herramientas. Ellos nos pagan para que les facilitemos la vida, chicas y chicos. ¿Vale? O sea, yo cuando entendí eso fue cuando empezó a irme bien en la consulta. ¿Vale? O sea, ellos te pagan para que no tengan que pensar ni pesar a poder ser. Ejemplos, yo les daba plantillas de menús semanales para que tuvieran diferentes plantillas según la estación, ¿vale? ¿Qué os parece el trabajar con estas herramientas y estos menús, estas plantillas, el no pesar la comida, la psiconutrición?
¿Esta manera os gusta? ¿Os veis cómodas trabajando con esta, mucho más atractivo visual? Yo trabajo así, es más cómodo, me encanta esta forma. Claro, es una manera diferente, porque no solo somos dietistas y nutricionistas para que pesar alimentos y cuadrar dietas todo el día, más organizado, muy útil. Tienes que invertir tiempo, pero es mejor. He tardado 7 años en crear esas herramientas. Enfoque que quiero dar, no pesocentrista, me gusta más. En la carrera nos han ayudado, ¿vale? Creo que las plantillas son de gran ayuda. Pues para que veáis, es súper importante trabajar así porque le dais otro método al paciente, ¿vale? Porque hacer dietas en principio os han enseñado, pero a trabajar de este modo no nos suelen enseñar tanto, ¿vale? Entonces, a vosotros, vale, suerte José Manuel, vale. Y eso de por qué no dan menús, etc., se trabaja, ¿vale? Gusta mucho más de verdad el dar todas estas plantillas y estas cosas. ¿Y os gustaría tener todas estas herramientas y hasta 70 listas para utilizar y que os ayudara a todo el proceso de consolidar la consulta? Sí, ¿verdad? ¿A quién no?